Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos nuevamente. Pum para arriba. Como dice esta canción, ruge. Dios la bendiga. Qué bueno poder estar aquí después de casi 1 hora y media sin estar conectados. Qué lindo poder estar siguiendo, trabajando para el servicio de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para bendecir y exaltar el nombre de Dios. Siempre tenemos que darle el lugar que a Él le corresponde, el primero y el único en nuestras vidas, ¿no? La importancia de que Él esté en el centro de nuestras vidas, ¿no? Que sea Él el que nos guíe, nos conduzca, el que nos guarde por valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás junto a mí, ¿no? Qué hermoso cuando comprendemos de caminar en la presencia de Dios de la manera que Él nos ha establecido. Así que noche fresca aquí en la radio, como tantas otras, pero Dios es bueno y nos calentamos riéndonos de nosotros mismos. Amira Marseille ya se nos conectó, gente de la ciudad de 25 de mayo. Dios bendiga tu vida, Amira. Sabemos que estabas atravesando una situación. Si querés conversar con gente de la radio o con los pastores, comentanos y vamos a tratar de ponerte en conexión con gente que pueda direccionarte, o quizás quieras hablar con mi esposa, con uno o con los pastores. Dios va a hacer grandes cosas y muchas veces, como hablábamos hoy, nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, ¿no? Para ver si realmente hemos creído y confiamos plenamente en Él. Entonces, suele pasar, ¿no?, que muchas veces decimos estar caminando en fe y no negamos eso, pero llega un momento que esa fe tiene que ser zarandeada, ¿no? A ver si prevalece o decrece, ¿no? Así que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a tu hija. Sabemos que Dios está en control y Él va a preparar el lugar para que puedan venir para aquí, para la ciudad de Tandil, a vivir y a estudiar tu hija. Así que Dios te bendiga. Ahí se nos están conectando. No alcanzo a ver. El teléfono nos da una foto chiquitita y no nos alcanzamos a ver. Es cuestión de... No me da la vista para tanto. Así que bueno, Dios los bendiga. Hoy vamos a compartir un tema maravilloso, ¿no? Que es sobre la tsunamita. Pero recuerden que en el día de ayer estuvimos hablando un tema que lo vamos a hacer cortito, ¿no? Recuerden que en el día de ayer hablamos de una viuda que se le había muerto su marido y fue al profeta Eliseo y le dijo lo que le había sucedido. Y aparentemente dice que el hombre era un hombre temeroso de Jehová. No era cualquiera, un hombre temeroso de Jehová, que bueno, que había tenido que atravesar por la muerte, y quedó su mujer, la cual seguramente había aprendido también el temor a Jehová. Ella sabía que debía consultar al hombre de Dios, ¿no? Y así lo hizo. Pero también había cuentas que había dejado y había quedado gente que quería cobrar sus cuentas, y dice que se llevó consigo a sus hijos, los cuales podían serle útil para solventar sus gastos, su vida, ¿no? Y dice que esta gente dijo, bueno, a mí me debes esto, venga tu hijo, que me hagan de siervo, ¿no? Y dice que ella fue delante del siervo
Y él le dijo, dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué es lo que tienes en tu casa, ¿no? El siervo de Dios, Dios le había dado la capacidad de decirle que le declarara para ver qué es lo que tenía en su casa. En lo natural, simplemente era un poco de aceite, ¿no? En una vasija, ¿no? Pero en lo espiritual, seguramente era un poco de confianza en el siervo de Dios. Por eso había recurrido a él, ¿no? Y dice que que el siervo de Dios le dijo, bueno, hagamos así, pide vasijas prestadas, varias, y empieza a llenar el aceite en esas vasijas, ¿no? Y dice que así le dijo a sus hijos, aquellos pequeños, habrán salido a pedir vasijas, ¿no? La vasija simboliza el corazón del hombre, ¿no? Y dice que su vasija tenía un poco, pero dice que cuando el profeta dice, y ciérrate en tu hogar, y empieza a verter sobre esas vasijas, ¿no? Y dice que se llenó una y venían los chicos y ponían otra. Y se llenaba y venía y ponían la otra, ¿no? Y dice que así sucesivamente hasta que se llenaron, no había más vasijas, ¿no? Y dice que cuando se llenó la última vasija, el aceite dejó de verter, ¿no? Entonces vemos que Dios quiere hacer algo grande, aún teniendo pocas cosas, ¿no? Pero lo que esta mujer tenía era una gran fe, temor, conocimiento de Dios, por eso que recurrió al siervo, ¿no? Entonces, en este tiempo tenemos que entender que aunque las circunstancias digan lo contrario, ¿no? Nuestra fe tiene que ir creciendo, que tiene que ir en aumento para que la presencia de Dios se empiece a hacer presente en tu vida, ¿no? Ella decía que tenía poco, pero en Dios ese poco es mucho, ¿no? Hay gente que, como hablábamos, que conoce poquitas palabras y lo único que sabe es presentar un mensaje de salvación, y entonces eso poquito en las manos de Dios puede hacer grandes cosas, ¿no? Porque quizás para otro parezca poco, pero para Dios, dice, de ese poquito voy a llenar muchos cántaros, muchos corazones se van a llenar con lo poco que vos tengas. Quizás vos pienses que es poco, pero para Dios dice, es mucho. Yo lo quiero usar para mi obra, ¿no? Y cuando esto sucedió, se empezaron a llenar varios cántaros. A ver, espiritualmente, muchos corazones se pueden llenar de ese poquito aceite que está dentro de ti, ¿no? Dios no solo quiere que ese aceite empiece a fluir desde tu vida hacia otros cántaros, desde tu corazón hacia otro corazón. Presten atención esta noche, porque Dios quiere hablar. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios quiere hablar, ¿no? Y dice que de este poquito, lo que Dios iba a hacer, iba a llenar muchos cántaros. Quizás vos digas, yo sé hablar poco, pero a través de ese poquito, Dios va a llenar muchos corazones. ¿Me siguen? Miren qué tremendo, ¿no? Lo que Dios en este tiempo quiere hacer. Es tiempo de dejar de caminar en lo natural. En lo natural es simplemente una vasija más. Pero en lo sobrenatural es un corazón más. Miren la diferencia. De una vasija, de una botellita de aceite, a un corazón que esté necesitando ser lleno de la presencia de Dios. Porque cuando se empezaron a llenar, se llenaron muchos cántaros. Muchos cántaros fueron llenos, muchas tinajas,
¿no? Y dice que cuando se terminaron las vasijas, dejó de verter aceite. Entonces esta mujer, con eso poquito, pero temerosa de Dios y con conocimiento, volvió al profeta y le dijo, ¿qué haré aquí? Y él le dijo, ve, paga tus deudas, cancela tus deudas, vende el aceite, cancela tus deudas y sigue viviendo con lo que Dios te dé, ¿no? Con ese aceite, ella lo que pudo hacer, pagar las deudas, libertar a sus hijos que habían sido tomados como siervos, ¿no? Y pudo sobrevivir. Y en estos tiempos, lo que tenemos que tener muy en cuenta, que lo que quizás para vos es poco, para Dios es mucho, ¿no? Lo poco en manos de Dios, en las manos correctas, lo poquito, hace grande la diferencia, ¿no? Y hay gente que tiene grandes capacidades, grandes dones, talentos, pero, ¿qué pasa? Talento, es un talento, está muy lento, ¿no? Es como una computadora cargada, ¿no? Que se tilda, ¿no? Tiene mucho y de lo mucho deja de ser útil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de tener eso poco, ¿no? Es que uno está dispuesto a darlo y a que vuelva a descender aún más aceite de parte de Dios. Miren qué tremendo lo que en este tiempo Dios quiere hacer con lo poco que vos tengas. Te vuelvo a repetir, que quizás no es poco, tú consideres que es poco, pero Dios dice, es lo necesario para la tarea que tengo preparada para ti. Y quizás haya muchos corazones que se llenen de eso poco que hoy tienes, ¿no? Y tu cántaro va a ser lleno a medida que vayas llenando más cántaros. Hoy lo poco, mañana lo mucho. Y para la gloria de Dios vas a libertar a tus hijos, a tu familia, y vas a vivir en la plenitud de Dios. ¡Gloria a Dios! Tremendo mensaje que soltamos en el día de ayer. Y ahora vamos a meternos en camisa de 11 varas. Un mensaje de los más lindos, los más conocidos, que da mucho para pensar. Hay que conectarse, y es un mensaje que muchas veces es mejor escucharlo con los oídos, con los ojos cerrados, ¿no? Porque es como que le damos lugar a que el Espíritu se empiece a conectar, a hablar del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, ¿no? Tener una línea directa, donde muchas veces estar observando quizás te distrae o no te permite ver lo que Dios quiere hablarte en esta noche. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Miren qué historia. Eliseo y la tsunamita. Dios, Señor, gloria a Dios. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hoy el Espíritu de Dios quiere hablar a tu vida, sin lugar a dudas, de una manera impresionante. Hoy Dios va a hacer algo a través de esto. Va a haber velos, van a haber ojos que se abren a lo que viene de parte de Dios. Tiempo de caminar, tiempo de andar en lo profético, que Dios quiere hablarle al pueblo que necesita oír palabra, y qué mejor que oír palabra de Dios, no cualquier palabra, palabra con instrucción directa de Dios. Así vamos, ¿no? Vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Miren, dice, y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, una ciudad, Sunem, ¿no? Y había allí una mujer importante, había plata, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía
a la casa de ella a comer. Miren qué tremendo, qué lindo se va a poner esto. Dice, y el 9, y ella le dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por la casa, es varón santo de Dios. Y sigue diciendo las mujeres, y el poder de persuasión de las mujeres, ¿no? Mire lo que le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Gloria a Dios. Wow, esto es tremendo. Estoy mirando y se viene cayendo algo. Y dice el 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Vamos hasta el 11, ¿no? Volvemos para atrás, ¿no? Miren, dice, aconteció que también un día pasaba Eliseo, pasaba el hombre de Dios por una ciudad. Y había allí una mujer importante, una mujer adinerada, una mujer que había necesidad dentro de ella, pero la necesidad no era ni económica ni particular. Era una necesidad porque había algo en su corazón que necesitaba de parte de Dios. Y lo veía pasar al ungido de Dios, y ella, cada vez que él pasaba, dice que insistentemente le hacía venir a su casa, ¿no? Y esto me hace traer a la mente que cuando recibimos a un profeta en nuestra casa, en nuestra vida, palabra de un profeta, ¿no? Unción de profeta y bendición de profeta desciende para nuestras vidas. O sea, que esta mujer era adinerada, no tenía problema económico, pero sí entendía que había una necesidad que no se podía solucionar con plata, una necesidad de parte de Dios. Y dice que cada vez que Eliseo pasaba por esa ciudad, dice que ella alimentaba al profeta y lo mejor que tenía ponía en la mesa para el varón santo de Dios. Así lo consideraba ella, ¿no? Y dice que ella veía, percibía, sus ojos naturales iban un poquito más adelante y se estaban abriendo sus ojos espirituales. Ella sabía que había una necesidad en ellos que debía ser incluida en su hogar. Y dice que le dijo a su marido, ¿qué tal? Yo me imagino esta conversación diciéndole, viejo, ¿qué tal si cuando viene el profeta le hacemos una piecita para que él descanse, ¿no? Y claro, eran gente adinerada, gente que no tenía inconvenientes. Entonces, dice que cuando pusieron en su corazón esto, es increíble, ¿no? El poder que hace la plata, ¿no? Lo que quizás en lo natural para uno le sea difícil, para ella le era fácil. ¿Por qué? Porque rápidamente pudo hacerle una habitación donde reposara. Por decir algo, le habló a su marido, le dijo, hagamos un lugar para que entre, no solo coma, sino que descanse el profeta en nuestro hogar. Y como tenía los recursos, esto se hizo rápido. Yo creo que quizás en menos de una semana, esta mujer ya tenía preparado y ya estaba, frotaba sus manos diciendo, estoy aquí observando y cuando vea que viene el profeta, lo traeré para mi casa.
Qué hermoso saber, ¿no? Que los ojos se abren y que cuando llega la unción, cuando llega el hombre que porta la unción de Dios, vos lo quieras alojar en tu casa, ¿no? Y cuando recibís al ungido de Dios, bendición de ungido de Dios, te alcanza, es así, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Y le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, no le dijo algo grande, un pequeño aposento, y pongamos allí una cama, una mesa, ¿no? Una silla, un candelero, y yo pensaba, ¿no? Porque tenemos que pensar, y como estamos hablando, miren, agarré unas pequeñas cositas y las quise copiar, ¿no? La casa simboliza un lugar de morada, el espacio donde se siente seguro, se siente protegido, donde se desarrolla la vida familiar. Miren qué es lo que esta mujer proveyó al ungido de Dios, al profeta Eliseo, ¿no? Quiso invitarlo que se sintiera protegido y que se desarrollara una vida familiar. Pero había un pequeño problema, ¿no? En un sentido espiritual, representa el corazón humano llamado a ser morada de Dios. Es donde nuestro corazón humano le dice, reposa en mi corazón. Eso es sinónimo de la casa, la morada, ¿no? Tremendo. Ahora, seguimos, vamos ahí, ¿no? La cama. Bárbaro, ¿no? Dice que había una cama, una mesa, una silla, un candelero. La cama, como parte del aposento, representa un lugar de descanso, un lugar de paz. Miren lo que representa la cama que había preparado esta mujer para recibir al ungido de Dios. La cama, parte del aposento, representa descanso, la paz, la tranquilidad, que se encuentra en la presencia de Dios, ¿no? Un lugar de reposo, en la cama, un lugar donde uno reposa, donde la tranquilidad y el Espíritu de Dios se hace presente y toma control de tu vida. Miren qué tremendo lo que Dios en esta noche quiere hablar, y al que tenga oídos oiga, porque hoy Dios quiere acelerar los tiempos para tu vida, ¿no? Y dice, tranquilidad en donde se encuentra la presencia de Dios, en una cama. Qué hermoso, ¿no? Que la presencia de Dios te alcance en ese lugar, ¿no? Es un lugar de renovación, y presten atención, y restauración espiritual. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! También dice que puso ahí una mesa y una silla. Una mesa es un lugar donde uno se sienta y puede disfrutar lo que Dios tiene preparado para tu vida, ¿no? En una mesa es donde comes los mejores banquetes, lo mejor de parte de Dios se quiere hacer presente, ¿no? Y cuando nos sentamos en una mesa, es un lugar donde disfrutamos de la bendición de Dios, ¿no? Una silla es un lugar donde nos sentamos, y es un lugar donde también reposamos, para disfrutar lo que viene de parte de Dios. Un candelero, un lugar que le alumbrara, un lugar que ella preparó, un lugar de descanso, una mesa para que pudiera disfrutar de la tarea que él venía a hacer, y un candelero, el cual iluminaba su vida, iluminaba la vida de otros. Esto era lo que esta mujer le había preparado al ungido de Dios, ¿no? La comida es que la tsunamita proveía generosamente a Eliseo. Miren lo que dice. Simboliza la provisión de Dios
para todas las necesidades, tanto físicas, tanto físicas como espirituales. Eso significaba la comida, ¿no? Que él pudiera suplir las necesidades físicas y espirituales en ese lugar que esta mujer le había preparado, ¿no? Tremendo. En la historia, la comida es señal de abundancia y la generosidad de Dios para quienes le sirven. Miren qué tremendo. Y la generosidad de Dios para quienes le sirven. Ellos estaban siendo generosos de parte de Dios para agasajar a Eliseo. Miren qué tremendo, ¿no? Y sigue diciendo el 11, vamos al 11. Y si aconteció un día que vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Gloria a Dios. Y entonces le dijo a Giesi, su criado, llama a la sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Miren qué tremendo, ¿no? Cuando el siervo de Dios te quiere soltar una palabra, Dios te manda a llamar. Y dice que la mandó a llamar y que se estuviera delante de él. Y acá viene lo bueno. Y dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros en todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le respondió, yo habito en medio del pueblo, yo tengo riquezas, yo estoy junto al rey, yo como de la mesa del rey, no tengo necesidad de que le hables de que estoy necesitando. Esta mujer, había algo grande que estaba en su corazón, que estaba a punto de ser sacado. Ella le dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Giesi, ¿me podrías haber tirado una buena? Dos malas, ¿no? No tiene hijo y el viejo está viejo. Miren qué tremendo, ¿no? Pero también qué bueno, como vemos que el siervo que tenía Eliseo era un hombre que miraba todo el panorama. Y él había visto que esta mujer que le había recibido con tanta provisión, con tantas cosas, tenía un problema. No tenía hijo. Y su marido era vieja. Y el 15 dice, y entonces, y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, gloria a Dios, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella le dijo, no me jodas, me estás jodiendo. Algo así, perdón la expresión, ¿no? Ella le costó creer lo que el ungido de Dios le decía. ¿Por qué? Solamente el siervo le había detectado cuál era uno de los pequeños problemas que esta mujer adinerada tenía. Tenía todo, pero no tenía nada. No tenía lo más importante, no tenía descendencia. Miren qué tremendo, gloria a Dios. No tenía lo que ella necesitaba para ser feliz. Hay muchas veces gente que está lleno de todo, pero no tiene nada, porque no tiene la felicidad, porque no alcanzan, el dinero no sirve para tener eso que quizás Dios ha imposibilitado
que puedan alcanzar para que se vuelvan a los pies de Cristo. Si no, nunca mirarían la cruz, nunca mirarían para el cielo, porque están llenos de todo, ¿no? Y dice que le dijo, y él le dijo, y dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se apuró y se paró en la puerta. Y el 16 dice, y él le dijo, el año que viene, presta atención, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Miren qué tremendo, ¿no? Ella le dijo, Señor, mi marido es viejo, pero creyó. Ella creyó, tomó la palabra y ella se sintió embarazada y Dios hizo que esa mujer pudiera tener lo que estaba en su corazón, lo que estaba en su corazón, porque Dios le había usado para bendecir a su siervo, ¿no? Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a sus criados, llévalo con su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 21, presten atención, miren lo que sucedió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Ella puso al niño en el lugar donde Dios le hablaba al ungido de Dios, donde reposaba la presencia de Dios. Esta mujer entendía que en esa cama la presencia de Dios moraba. Y dice que depositó al niño en ese lugar y salió. Y llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas. Miren qué tremendo, qué tremenda fe tenía esta mujer, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿Cómo quería ir esta mujer al varón de Dios? Corriendo. Ella no quería quedarse tranquilo, no quería que la situación pasara a mayores. Y uno diría, ¿qué puede cambiar si ya su hijo estaba muerto, ¿no? Pero ella sabía que su hijo ya estaba en el lugar que había reposado el ungido de Dios. Y el 23 dice, y él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni es día de reposo. Y ella respondió, paz, tranquilo viejo, paz, le dijo. Ella no lo enloqueció, no lo hizo poner nervioso, no lo agitó, no le dijo qué es lo que estaba sucediendo, y ella simplemente le dijo, paz. Porque ella creía fielmente que el varón de Dios podía hacer el milagro. Después hizo enalbarar el asna y le dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener por el camino, sino cuando yo te dijere. ¿Ya? Dice, vamos y no voy a parar hasta que yo te lo diga. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, he aquí la tsunamita. Gloria a Dios. Dios ya le había hablado, sin lugar a dudas, Dios ya había soltado la instrucción para el varón de Dios. Él ya sabía lo que estaba aconteciendo. Aquí se nos ha conectado el pastor
Ricardo Raúl Rolando. Dios lo bendiga, pastor. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que Eliseo, el varón de Dios, la vio a lo lejos y la reconoció y le dijo a su siervo, he aquí la tsunamita. Y le dice el 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien? Oh, gloria a Dios. ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y a tu hijo? Y ella le dijo, bien. Gloria a Dios. Ella no se dejó llevar por la situación. Esto se va a complicar, ¿no? Miren qué tremendo. Ella estaba atravesando un problema. Y Eliseo, el hombre de Dios, el varón de Dios, le dijo al siervo, ve y pregúntale, ¿estás bien? ¿Le va bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien tu hijo? Y ella le dijo, bien. Ella confiaba plenamente en que Dios iba a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque ella había recibido al profeta de Dios, pero también la bendición de Dios había reposado en su hogar, había quedado en su aposento, había quedado en esa cama, había quedado en esa mesa, en esa silla, en ese candelero que tantas veces debe haber alumbrado el camino, no solo del ungido de Dios, sino también a esta mujer, gloria a Dios, ¿no? Y dice el 27, y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Dice que cuando ella llegó delante del varón de Dios, se bajó y se asió, se tomó de los pies del ungido de Dios. Y Giesi, que no entendía lo que pasaba, quiso sacarla. Y el Eliseo le dijo, déjala, que está con amargura de espíritu. Dios ya le había revelado. Y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Ya le había sido descubierto el motivo, que había amargura de espíritu, pero todavía no le había sido revelado. Mire lo que portaba el ungido de Dios, la importancia de recibir al ungido de Dios y el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y ella le dijo, pedí yo hijo a mi Señor, pedí yo hijo a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Ella le fue con tono de tapones de punta, le dijo, yo te pedí hijo, le dice, ¿no te dije yo que no te burlases? Y entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire cómo Dios ya estaba actuando para querer que la obra de Dios se fuera manifiesta a través de este niño. Y así lo hizo. Dice que fue Giesi y obedeció, tomó el báculo de Eliseo, ¿no? Y dice que fue y lo puso sobre el rostro del niño. Dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Wow. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. No, yo no quiero que vaya el siervo, yo quiero que vayas vos también, ¿no? Ella entendía que la unción que portaba el siervo, el ungido de Dios, era la que iba a poder hacer el milagro que ella necesitaba. Y él entonces se levantó y la siguió.
Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Él pensaba que era poner el báculo y que el niño abriría los ojos y gritaría, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Sobre la cama de quién? Era la cama que se le había preparado para que reposara el ungido de Dios, donde Dios trata con tu vida, ¿no? Y ahí Dios iba a tratar con este pequeño, tremendo, lo que Dios iba a hacer. Y entrando él, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. No empezó solamente él a hablar, él empezó a orarle a Jehová y declaró qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y dice, y oró a Jehová. Hasta ahí me siguen, ¿no? Y el 34 dice, y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y los ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Yo me imagino, ¿no? Una mujer que se le muere su hijo, el cual no había pedido. Ella desconfiaba que el profeta de Dios se estuviera burlando, se le muere, manda al siervo a poner un báculo, y cuando llega el siervo se sube sobre el lecho, ¿no? Y dice que pone su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño, y sus manos sobre las manos del niño. Y si en lo natural te cabe algo, yo creo que si esto sucediera en lo natural, te cabe un escobazo. Habría una mujer que diría, no, pará, no es así, de esta manera no, yo quiero que le hables y que se levante, ¿no? Pero como Dios actúa a la manera de Él y usa al ungido para que se haga de esta manera, dice que cuando se puso sobre el niño, dice que estaba muerto, que ya estaba frío, dice que, miren, el cuerpo del niño entró en calor. ¿Qué está pasando acá? Simplemente porque el ungido de Dios había puesto la boca con la cual bendecía, la mirada con la cual veía las cosas de Dios, las manos que Dios usaba para bendecir a tantos. Eso había sido usado como ingrediente para que el milagro empezara a hacer efecto. Dice que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Queremos ver el tiempo, a ver cómo estamos y si es necesario seguimos. Gloria a Dios. Y dice, y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó. Presten atención. ¿Una vez? No. ¿2 veces? No. ¿3 veces? No. 7 veces. 7 veces. El número perfecto de Dios. 7 veces estornudó el niño y abrió sus ojos. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó sobre sus pies, se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¡Qué tremendo varón de Dios! ¡Qué tremenda unción portaba! ¡Qué tremenda fe
tenía esta mujer en el varón de Dios, que le había permitido que se posara en otro tiempo o en esta actualidad. Si alguien se tira sobre el cuerpo de alguien que falleció, yo calculo que no se le permite, o lo saca, lo araña, no le permite. Pero esta mujer, era tanta la fe, había entendido que delante de ella no estaba uno cualquiera, estaba uno que representaba la presencia de Dios. Y cuando esto sucede en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno, cosas maravillosas suceden. ¿Cómo sucedió acá? ¿No? Imagínense, esta mujer ya deslumbraba ella en su vista, en su mente. Yo creo que ella tenía fe, ¿no? Porque veía al hombre y cada vez que lo veía ella quería que viniera a su casa, porque sabía, percibía que era un varón de Dios, y que cuando el varón de Dios entra a tu vida, entra a tu casa es cambiada. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu corazón, tu vida es transformada. No habrá ni sueño ni ilusión que el enemigo pueda matar. Quizás quiera matar el hijo que está dentro tuyo, pero mayor es el que está en ti en este tiempo, ¿no? Porque Dios usó el profeta para que ese niño volviera a la vida, ¿eh? Y Dios en este tiempo usó a su hijo para que vos vuelvas a la vida, para que tengas esperanza de vida, que tengas la oportunidad de alcanzar lo que Dios preparó, pero que por nuestra propia naturaleza hubo una separación entre Dios y el hombre. El pecado del hombre nos separó de Dios. Y a través de Jesucristo, Él restableció el contacto con Dios. Hermoso tiempo de Dios, hermosa unción de Dios tenía Eliseo, ¿no? Que esta mujer veía la necesidad que había en su corazón, a pesar de que estaba llena de todas las cosas materiales. Él le dijo: ¿quieres que hable al rey? No necesito. ¿Quieres que le pida algo por ti? No necesito. Ella preparó lugar para que el Espíritu de Dios entrara a su vida. Preparó lugar. Y eso es lo que en este tiempo te animo, te aliento a que hagas. Que prepares aposento, morada, para que Dios descanse dentro de tu vida. Prepara una cama, prepara una mesa, prepara una silla, prepara el candelero para que tu lámpara no se apague. Esto es tiempo de Dios, tiempo donde Dios quiere bendecir tu vida, donde tu vida va a ser cambiada, porque cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, nunca más volvés a ser el de antes. Tu vida es cambiada, tu familia es cambiada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hace cosas impresionantes y tus ojos se empiezan a ver lo que antes no veías. Tu mirada cambia de dimensión y empezás a caminar y ver a través de los ojos de Dios, porque la presencia de Dios mora dentro de tu vida. Si haces aposento al Espíritu de Dios, Dios va a morar en tu vida, te va a hacer descansar, te va a traer todo lo que necesites. Necesitas casa, comida, lo que necesites, Dios te lo va a dar. Dios ofrece a quienes le acogen en su vida, quienes lo invitan a su vida. Miren lo que dice. La historia nos enseña que al abrir nuestro corazón a Dios, presten atención, Él no solo ofrece refugio y descanso, no solo refugio y descanso, miren qué tremendo, sino también satisfacción en todas nuestras necesidades y una vida abundante, una vida victoriosa, una vida donde Dios quiere hacerse presente. Y cuando Él entra en tu vida,
tu vida es cambiada y transformada. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, Espíritu Santo, Espíritu que haces cambiar del error y traernos a la verdad. Te pido que en esta noche seas tú el que toque los corazones, el que hable a las vidas, Señor, y que puedan hacer morada para que tú descanses en sus vidas. Descansa en mi vida y en mi corazón. Reposa en mi vida. Preparo aposento para recibir lo que viene de parte de tuyo. Padre amado, bendecimos a cada oyente que está del otro lado. Sigue tocando sus corazones. Abre el entendimiento para recibir lo que viene de parte tuya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Recuerden, nos vemos mañana a partir de 23 horas. Allí está la sabiduría de cada por ahí ser humano. estamos Cuando a las reconoce 21. a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, hermoso tiempo de Dios en tu vida. Qué hermoso saber que Dios quiere establecer un tiempo nuevo para tu vida, tiempo de bendición, donde Él pueda obrar en ti. Qué hermoso como dice esta canción, levantar bandera. Miren lo que dice: levantar bandera hasta que me muera. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice Claudia. Muchas gracias por estar acompañándonos. Bendiciones, dulce sueño. ¡Ah! Gloria a Dios. Miren. Un mundo egoísta. Qué raro, qué novedad, ¿no? Qué hermoso saber que Dios quiere que seamos la respuesta. Ay, qué tremendo. Levantaré bandera. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.